me siento más fuerte. No, dije que no iba a empezar el vídeo así. Hace unas semanas salieron los Tomb Raider 4, 5 y 6 remastered respectivamente. Juegos de la generación de Play 1 y Play 2. En este vídeo nos centraremos en el de Play 2, en el Ángel de la Oscuridad. Este Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, es uno de los que más mejoras ha tenido. Bueno, no realmente, ya que tendría que haber salido así o mejor, ya que originalmente en el Ángel de la Oscuridad no existían ni las pistolas duales de Lara ni las duales del Scorpion X, y muchas cosas que tiene este remastered. Por poner varios ejemplos, sin ir más lejos, en el primer nivel de las callejuelas de París solo existía una ruta, la de ir escalando el edificio. La de enfrente no se podía acceder a no ser que usaras trucos y además no estaba terminada. También audios como el que dice Lara al principio si te acercas al perro. Si estás mucho tiempo en el nivel de edificios abandonados, Lara se envenenará con el gas, literalmente. La barra de salud pasará a ser verde, lo que hará que la vida vaya bajando más rápidamente. Por lo que o cambias de nivel o tendrás que usar un botiquín grande para curarte del veneno. Y el veneno es un estado que no existía en el juego original, pero en el código del juego existía el objeto antídoto, por lo que muy posiblemente no les dio tiempo a programar el propio veneno. Además, en el gueto de París hay varias cosas nuevas, como por ejemplo que en la tienda de empeños de René se pueden comprar objetos por primera vez, como cargadores de las Scorpio o las duales de Lara, además de los objetos que no estaban en el juego, pero sí en el código, un silenciador y un visor láser. Eso sí, aunque se llame visor láser, no vas a tener el láser como se ve por ejemplo en Jak 2 y 3, en armas como el blaster. Una pena la verdad que no lo hayan incluido. También por primera vez en el juego, el herbolario te venderá antídotos y objetos para recuperar la salud. Esto se debe a que otra vez había muchos audios eliminados de Lara y del herbolario, en los que decían cosas como extractos de hierbas o ¿qué recomiendas para tener más energía? Y más te vale comprar antídotos. Porque para el nivel del laboratorio biológico, como no tengas antídotos vas a tener que tirar de botiquines grandes para quitar el veneno, y no es un nivel corto precisamente. Y en el gueto de París será la única vez en la que podrás comprarlos. Y no nos olvidemos de otra cosa, en el juego original tampoco están los audios de Curtis y Lara en la cafetería, lo que vendría a ser la primera vez que se ven. Pero en el original no hay nada de nada. Y por primera vez las armas como Kalos Impactor o la de dardos matan ratas, pero por ejemplo contra los esbirros de Gunderson no les afectan. Una cosa importantísima que han puesto y que da más contexto al final del juego, donde Lara dice Karel cuando en teoría ella no lo conoce de nada, es cuando está con el reportero en Praga, el cual enseña fotos y anotaciones de los miembros de la Cábala, donde se ve a Eckart, Karel, Boaz, Gunderson, Müller y a un personaje totalmente desconocido, Luce, del cual hablaremos de él más adelante. Sobre las armas dobles, que sé que esto te interesará mucho, la segunda pistola de Lara está en el URF, y una vez la cojas en vez de añadirse un cargador más, se añadirá la pistola convirtiéndose en dual. Eso sí, lo curioso es que puedes elegir si llevar duales o por el contrario solamente una. Las Scorpion son algo más complicadas. Debes tener 800 euros antes de acceder al escondite de Bouchard, pues si no los has obtenido antes vendiéndole objetos a René, no podrás conseguir más dinero, a no ser que de momento te aproveches del bug que hay en las alcantarillas que se resetean los objetos. Sea como sea, cuando hables con Lurik en Praga, tendrás que hablarle bien y la conversación tiene que acabar con Lara diciendo que no pases mucho frío, ya que al terminar ese nivel te encontrarás con él, el cual te dará un pase para entrar en el Strahov. Esto no es perdible, ya que si no la historia no avanza. Y te venderá la Scorpion por 800 euros siempre y cuando los tengas y le hayas hablado bien antes, si no te quedarás sin ella, la cual el juego comprará automáticamente porque en este punto el dinero ya no sirve para nada. Y ya en el Strahov, en lo que podríamos denominar la segunda parte del nivel, te encontrarás con Lurik, no muy vivo que digamos, y en la cama la otra Scorpion, la cual se añadirá a la otra teniendo las duales Scorpion. Otra cosa a destacar de las cosas eliminadas y que han restaurado es el Churigai de Curtis, además de crear un escudo que reduce el daño, ya que en el original sí vemos el Churigai en escenas, pero nos hubiera encantado usarlo, y ahora por fin en el remastered lo han incluido al fin. Eso sí, está bastante roto, ya que aparte del escudo que puedes crear es un arma letal, ya que los del sanatorio mueren más fácilmente que disparándoles con la Boran X. Aparte, como no, de varios audios eliminados de Curtis, los cuales también han sido restaurados. Aparte de que han puesto la música en la batalla contra el jefe, el Proto. Sí, en el original esta batalla no tiene música ni nada.
El tema de los audios eliminados es raro, ya que los tenían ya grabados pero no los metieron en el juego final. Pero según he visto en gameplays de algunas personas, ha habido bugs que no existían en el original, por lo que puedo suponer que al tocar el código original, porque obviamente lo han tenido que tocar para meter todo lo que no había ya de base, han creado bugs que no existían. Eso o que los programadores del juego no fueron capaces de arreglar los bugs y por eso en vez de meter todo fueron quitando cosas como los diálogos, duales y objetos. Además de las opciones de comprar cosas en el gueto de París. O como mucha gente pensaba al principio y aún hoy en día podemos suponer, no les dio tiempo a meter todo. Igualmente hay cosas que no han añadido, como la linterna para la ametralladora que se obtiene de los guardias de Gundersund, o el audio eliminado que suena en el piso de Von Croy de una radio en la que se confirma la muerte de Carbier. Janice lo deja caer, pero aquí queda más que confirmado. Luego, otro tema importante sobre la remasterización, hay cosas que no están remasterizadas. Y hay varios personajes que no lo están. El herbolario no, Janice sí, Gunderson no, Carbier sí, el proto no, Muller sí, Boaz monstruo no, Eckart. Ay, qué tan hecho Eckart. Eckart ha recibido una remasterización que... el guante no tendrían que haberlo tocado. No sé por qué lo han cambiado. Podrían haber dejado el original y no hacer ese cambio tan raro. No queda tan siniestro como el otro que parecía haber sido hecho con trozos de piel humana. Igualmente yo creo que con el tiempo sacarán varios parches para remasterizar lo que no está remasterizado. Pero otra vez ha vuelto a pasar. Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, vuelve a salir años más tarde con cosas a medio hacer. Y otra vez por falta de tiempo. Lo de este juego ya no sé si es porque el código original es un completo caos, que me lo creo totalmente, poner fechas antes de empezar con el proyecto y no saber cuánto tiempo van a tardar, o simplemente el... como salga y ya lo arreglaremos según pasen los días. También, aparte, los diálogos y las descripciones de los objetos es una cosa discutible, ya que o los ha puesto una IA o alguien que no tiene ni idea del lenguaje humano, ya que mirad cómo está traducido esto. Antídoto para el veneno. Oh vaya, yo pensaba que los antídotos servían para curar heridas. Píldoras. Aumento de resistencia. ¿Qué? Ni siquiera la frase está bien formulada, ya que sería dar un aumento de resistencia. No me tomé ninguna porque no me percaté de ello. Lo acabo de ver ahora, pero en el juego original no daba resistencia ni nada. Solo recupera salud. La munición de escopeta, 6 cartuchos de disparo. La munición de Kados Impactor, carga rápida poderosa. ¿Qué persona humana en su sano juicio habla así? Y esto no es lo peor. Hay diálogos que la traducción cambia a veces el significado de la frase. Si no estuviera traducido, vale, podría entenderlo. Pero es que el juego salió hace años traducido. Así que no hay ninguna excusa para usar una IA. Si es que lo doblaron una IA, que tampoco lo sé. Pero todo apunta a que sí. Y Aspyr, que es básicamente una empresa subsidiaria que hace ports y ha hecho este remastered según pone en Steam, fue adquirida por Embracer Group en 2021, los cuales tienen unos ingresos para nada desdeñables. Así que no, si han hecho cosas con IA no las apruebo para nada, ya que no es un estudio indie. Y ya me sonaban raro estos remastereds, porque si os acordáis Square Enix tenía la licencia, pero Embracer Group compró varias licencias de las que tenían por 300 millones de dólares. No os preocupéis que entre las que compraron obviamente no están sus barcos insignia como Final Fantasy o Kingdom Hearts. Y menos mal, porque si no a mí me da algo. Quiero ya la tercera parte del 7. Y bueno, obviamente no están tan locos para vender una saga tan importante como Final Fantasy. Es mejor que la tengan ellos, que otra gente que no tenga ni idea de la importancia y el cariño que tiene la gente a esta gran saga de videojuegos. Y si queréis que haga un vídeo sobre Embracer Group, dejádmelo en los comentarios, porque no sé quiénes son y están forrados. Una locura, vamos. Gracias a este remastered mucha gente lo ha vuelto a jugar. Habrá conseguido tanto más defensores como haters. Estos últimos podrían extinguirse, así como dato, porque estos últimos siempre van a criticar algo por criticar sin saber el contexto de nada. Hay juegos muy criticables y con razón, ya sea por decisiones del director o porque el juego es una total mentira. Pero hay juegos como este que el hate está injustificado totalmente y ahora vamos a hablar de ello. Este juego ya desde su inicio tuvo muchos problemas. El equipo de Tomb Raider se dividió en dos grupos, los que crearían el último Tomb Raider de Play 1 y los que crearían el de Play 2. Pero ahí ya se creó el primer problema clave. Los que se encargarían del de Play 2 era un equipo mucho menos experimentado y antiguamente los saltos de generación eran enormes, en todos los niveles.
tanto de programación, técnico o gráfico, no como hoy en día que apenas se nota en gráficos. Y cuando los de la quinta parte acabaron y entraron en el proyecto del Ángel de la Oscuridad, tuvieron que desechar casi todo, quedando solo la historia, el apartado de arte y el modelado de los personajes, de los cuales uno de los que fue eliminado fue Luce, el cual era un bibliotecario y experto en lenguas muertas. También era un Nephilim que estaba al servicio de Ekar, se decía que aparecería en la segunda parte. Otro personaje que fue eliminado fue Putai. Según la wiki, esto es lo que se sabe de ella. Putai es una chamán del norte de África que rescató a Lara de las ruinas del templo de Horus. El personaje iba a aparecer en un flashback de Lara en Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad, pero la escena fue eliminada. También era el primer Tomb Raider en tener una gran historia, pero se dieron cuenta que no podrían meter todo en un solo videojuego, y optarían por una trilogía o incluso capítulos, algo imposible hace años. Pero hoy en día por capítulos hubiera sido factible. Igualmente se dieron cuenta que la primera parte del desarrollo era demasiado extenso para el poco tiempo que tenían, por lo que las 4 localizaciones para el juego, las cuales eran París, Praga, Alemania y Turquía, quedaron solo 2, París y Praga, dejando las otras 2 para una segunda parte que nunca salió a la luz. El mismo gueto de París está también cortado a la mitad, porque la gente descubrió que existen diálogos de Lara en la otra zona de la ciudad cruzando el puente. Otra cosa es que también querían meter muchas mecánicas en el juego, como la opción de diálogos como una aventura gráfica que en sí solo se ve en París y con Lurik, o el sistema de sigilo por poner unos ejemplos. Pero con el poco tiempo que tenían, eso quedó a medio hacer, al igual que el sistema de progresión de resistencia de Lara, ya que el sprint y el salto con sprint se consiguen cerca del final del juego, cuando por ejemplo la cámara de las estaciones es uno de los lugares donde más falta hubiera hecho, y como ya dije, en el juego original con Curtis no se puede usar el Churigai de ninguna forma. Hay un rumor por ahí que se iba a controlar a Curtis en el Serpent Rogue, pero no sé qué tan cierto sea eso, ya que también es raro que si escoges el camino de Pieg se le ve salir de allí e irse con la moto. Mucha gente criticó a Curtis en su momento, diciendo que era un personaje que estaba creado para quitar protagonismo a Lara, y ni mucho menos, ya que ¿cuántos dúos de protagonistas existen y más en esa época? Estaban Jackie Daxter, Ratchet y Clank. Es más, los desarrolladores querían que gustara el personaje, ya que tenían pensado lanzar un juego llamado Demon Hunter con él de protagonista. Por desgracia, el juego se lanzó incompleto porque Eidos estaba teniendo problemas financieros. Y recordad que hace años las compañías tenían una o como mucho 2 IPs en las que trabajaban, y no tantos empleados como hoy en día que trabajan en varias IPs, y Eidos solo se podía centrar en Tomb Raider. Por lo tanto, el juego salió incompleto y se quedó sin trilogía. Ojalá hoy en día, con el lanzamiento del Ángel de la Oscuridad, se planteen volver a hacer el Ángel de la Oscuridad con gráficos de nueva generación y recreando todos esos niveles que en su momento se quedaron a medio hacer, además de los personajes que fueron eliminados. Hay gente que quiere que se cree esta trilogía y se cierre esta historia, y hoy en día, gracias a internet y a las redes sociales, de las pocas cosas buenas que tienen, haciendo bastante ruido sobre el tema, los fans podremos conseguir que se cumpla este sueño que llevamos años demandando. También me gustaría que dejarais un comentario sobre lo que pensáis de este Tomb Raider, si os gustó, no os gustó, y si queréis que finalmente creen la trilogía que tanta gente queremos ver y jugar. Además, también tengo que deciros algo sobre la escena de Putai. Años después la escena fue liberada y se puede encontrar hoy en día en YouTube. De hecho, debido al relanzamiento de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, Charo dobló a Lara en esta escena. Por lo que sí, después de muchos años esta escena que solo estaba en inglés, ahora también está en español. Y sí, la voz es muy distinta a la del juego, pero hay que entender que ya han pasado muchos años desde que se dobló el juego. Todos conocemos Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, ya que hace poco salió un remastered, juego donde controlamos a Lara Croft y Curtis, pero ¿sabíais que Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, iba a ser una trilogía y que el segundo personaje jugable, Curtis Trent, iba a ser un personaje con mucho más potencial? Hablaremos sobre la historia que nunca te contaron de Curtis Trent. Antes que nada, estará dividido en 2 secciones, que serán cruciales para entender el mismo. La primera tratará de la vida en torno a Curtis y los Lux Veritatis, dicho de otro modo, en la vida de su abuelo, de su padre y los Lux Veritatis, y el mismo Curtis. Para entender esta primera parte estará dividido en varios años, y luego en la segunda sección hablaremos del juego que va a protagonizar el mismo Curtis, que ya adelanto que no sería ningún Tomb Raider, o tal vez sí. Esta información, que no es fácil de encontrar, ha sido extraída de fuentes en inglés.
En 1954, el abuelo de Curtis, Gerard, fue capturado y asesinado por Eckhart y la Cábala. El padre de Curtis, Constantin, con 21 años heredó la condición, aquí supongo que significa que se convirtió en un Lux Veritatis, de su padre. Desde ese momento, Constantin se convirtió en el objetivo de los ataques de la Cábala, que pretendía erradicar totalmente la orden Lux Veritatis. Solo hubo unos pocos supervivientes de la orden, que emprendieron una lucha constante contra Eckhart y la Cábala. El mundo vivía ajeno a esta guerra oscura que se estaba librando tras los ojos incrédulos de la humanidad. En 1966, Constantin, con 33 años, conoció a una india navaja americana, Mary Corner. Esta mujer es importante. Ella consiguió sobrevivir al fuego cruzado del asalto de la Cábala contra Constantin. También te digo que vaya mala suerte encontrarte en medio de la reyerta, pues demostró tener poderes innatos inesperados. Luego ella regresó a los estados NB. Si al igual que yo no sabes lo que son los estados NB, ahora te lo explico. Nuevo Brunswick, no confundir con John Wick, es una de las 10 provincias que, junto con los 3 territorios, conforman las 3 entidades federales de Canadá. Ahora ya podemos continuar con el vídeo. El padre de Mary Cornell había sido uno de los oficiales marineros que trabajaban con el código navajo durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual explica su área de interés especialista. En 1969, en una misión de Lux Veritatis contra la Cábala, Constantin llega a los Estados Unidos buscando a Mary Cornell. Mientras visita las ruinas del Cañón Chaco en Nuevo México, volvió a encontrarse con ella. Poco después, Constantin y Mary se casaron en secreto mediante una ceremonia de la tribu navaja. Los siguientes años los pasaron viajando de un lado a otro entre Estados Unidos y Europa. En 1972, Constantin llevó a Mary a un lugar seguro de Lux Veritatis, en Utah, Salt Flats. Allí nació el hijo de ambos, a quien llamaron Curtis. Tan pronto como Curtis y su madre estuvieron a salvo, Constantin regresó y viajó por toda Europa para ayudar en la Guerra de las Sombras, es decir, el eterno conflicto entre la Cábala y Lux Veritatis. En 1975, cuando la familia regresó a Europa, Curtis tenía 3 años. Ellos fueron pasando por variedad de refugios seguros de Lux Veritatis en antiguas fortalezas por toda Europa y Oriente Medio. Vaya infancia más dura la de Curtis. Hoy está en Alemania y mañana a la noche está en Turquía. En 1976, Curtis y su madre pasaron un año escondidos en Escocia, mientras Constantin se encontraba en la batalla que se centró en ciudades subterráneas de Anatolia, en Turquía central, donde Eckhart aparentó ser eliminado, pero resultó ser una trampa. Solo 6 miembros de la Lux Veritatis sobrevivieron, aparte de Constantin. En 1988, Curtis, ya con 16 años, se inició bajo la supervisión de los 6 miembros que quedaban. Su padre estuvo ausente por unos años de las misiones de Lux Veritatis. En 1991, a los 19 años, Curtis se unió a la Legión. Él no quería formar parte de la Guerra de las Sombras, que había devastado su vida y la de 3 supervivientes de la Orden, además de su padre, si es que seguía aún vivo, pues no le había vuelto a ver desde que era un niño. Curtis cambió su nombre usando el apellido Trent e intentó esconderse en la Legión durante 5 años, el tiempo suficiente para formar parte de la ciudadanía francesa, pero aún huyendo de todo aquello, era constantemente sorprendido por extraños fenómenos paranormales. Fue entonces cuando se puso el apodo de Demon Hunter, el cazador de demonios. En 1996, Curtis abandonó la Legión extranjera, después de sufrir muchos sucesos inexplicables que no podían aparecer en los archivos oficiales de la Legión, y comenzó a trabajar por su cuenta como mercenario de diferentes agentes ilegales bajo el mando de Martin Gunderson, lo cual es raro ya que Gunderson trabajaba para Eckhart, según se ve en el juego. Curtis adquirió la fama de su padre y se enteró de que todavía estaba vivo, pero él se sentía incapaz de reconciliarse con él por las diferencias entre ellos. Nunca lo vería vivo de nuevo. En 2001, Constantin fue finalmente acorralado y asesinado por el alquimista oscuro Pieter van Eckhart, al igual que todos los miembros restantes de la Lux Veritatis. De hecho, esto mismo es lo que le dice Eckhart a Lara Croft antes de comenzar a luchar en lo que sería la batalla más aburrida de la historia, si no fuera porque en el Remastered cambiaron la batalla. Igualmente, lo que dice Eckhart tiene relación con la historia del padre y abuelo de Curtis, por lo que no son palabras al azar. A consecuencia de esta muerte, la madre de Curtis, Mary, separó los 3
3 fragmentos del orbe que juntos formaban una daga, que era la única que podía matar a Ekar. Curtis heredó estos 2 fragmentos míticos del talismán que su madre guardó y que pertenecían a su padre. De hecho, en el juego, Curtis le dice a Lara que Ekar mató a su padre para evitar que ambos pasaran a sus manos, pero nunca se dice cómo los consiguió entonces. Pues aquí ya tenéis la respuesta. Los consiguió gracias a su madre. También heredó la temible hoja Churigai, un disco de cuchillas que estaba hecho de una aleación de berilio sacada de un meteorito que cayó en la Tierra hace millones de años. El Churigai se puede lanzar a los enemigos y dirigirlo mediante poderes telequinéticos, o sea, telequinesis. Pero solo un hombre experimentado y conocedor de los secretos de Lux Veritatis es capaz de manejarlo. Desde este momento, Curtis sentiría remordimientos por no haber ido en busca de su padre y no pararía hasta encontrar y matar a su asesino. En 2003, Curtis se cruzaría en el camino de Lara Croft, que va tras el asesino de Von Croy, a la que reconocerá como la famosa arqueóloga británica y renombrada aventurera, y ambos unirán fuerzas en Praga para combatir a la Cábala y a Ekar. Aquí es donde ambas historias, la de Lara Croft y Curtis Trent, se unen, según vemos en el juego, la única que conocemos y sabemos. Ahora, tras saber el pasado de Curtis, podemos hablar del juego que él iba a protagonizar. Lo que escucharéis a partir de ahora es información traducida de una página en inglés. He hecho algunos arreglos para que sea más inteligible, pero si se me ha escapado algo pido ya perdón de antemano. Esto que escucharéis ahora es una entrevista muy interesante que le hicieron a uno de los creadores de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad. Murty Scofield, el escritor de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, también nos envió sus notas sobre el juego que habían propuesto. Curtis Trent, Demon Hunter. Curtis Trent, el cazador de demonios. Para los que no estamos licenciados en Oxford. Tenían 3 alternativas para el próximo juego. Curtis actúa completamente en solitario. Curtis Trent, Demon Hunter, o algo similar, sin rastro de Lara. Curtis tiene su propio juego, con Lara apareciendo como invitada en 1 o 2 niveles, como Curtis en el Ángel de la Oscuridad, que solo está en 3 niveles. Lara ha desaparecido y Curtis juega los niveles iniciales investigando qué le ha sucedido. Si Curtis va en solitario, se adentrará en un territorio similar al de Lovecraft. Los mitos de Chulu, o como se pronuncie, lo dejaré aquí en pantalla. Hellboy, Hellblazer de John Constantine o Clive Barker. Ya contamos con una gran cantidad de material de fondo sobre Curtis que puede expandirse a partir del juego 6. Con el juego 6 se refieren al Ángel de la Oscuridad. Si Curtis tiene su propio juego, no se intentará recrear Tomb Raider, sino que se buscará innovar completamente, creando algo único y poderoso como lo fue Tomb Raider en 1996. Debido a que Curtis y Lara compartieron píxeles en Next Gen, ciertos detalles deberán mantenerse, pero básicamente no hay límites. Podemos expandir el universo especial en el que habita, sus habilidades únicas y las fuerzas oscuras que debe enfrentar. El juego de Curtis no sería tan denso en términos narrativos, sino más lineal y centrado en la acción. El segundo juego de este arco o ciclo podría aprovechar algunos de los elementos de Next Gen, como la Cábala, los Nephilim y la historia de Lux Veritatis. Se podrían retomar algunas o ninguna de las pistas narrativas dejadas intencionalmente en el primer juego. Se podría revelar cómo Curtis sobrevivió tras el castillo Kriegler a través de un flashback cuando Lara regresa al final del juego 6 y lo encuentra aún vivo, aunque apenas entre las ruinas. Esto por desgracia nunca se ve en el juego, sino que regresa a donde luchó contra Boaz. Esto proporcionaría material ya establecido que podríamos usar, o bien podríamos crear algo completamente nuevo y explorar el lado oscuro del pasado de Curtis, como un cazador de demonios. Posible trama. La historia podría estar relacionada con la desaparición de Lara o ser totalmente independiente, con Curtis atrapado en eventos desencadenados por los lazos de su familia con lo macabro y lo grotesco. Podría comenzar con Curtis en una misión luchando contra otros mercenarios en una región desértica remota. De repente se desatan una serie de eventos demoníacos y Curtis se da cuenta de que, una vez más, lo oculto ha interrumpido en su vida, tal como ocurría en sus días en la Legión extranjera. A pesar de haber renunciado a su herencia de Lux Veritatis, haber cambiado su nombre y haberse unido a la Legión, el caos oculto de los mundos de las sombras siempre lo alcanzará, como si lo atrajera de alguna manera. Y esta vez parece más decidido que nunca a matarlo.
Siempre luchó por negar su legado y se mantuvo al margen hasta que su padre fue asesinado por el monstruo Pieter van Eckart. Después de esto, se involucró profundamente con Lara en la lucha contra el alquimista Pieter van Eckart y los Nephilim. Apenas escapó con vida del castillo Krieler y regresó a su trabajo como mercenario, esperando evitar más encuentros con lo oculto. No podía estar más equivocado. Cuando Curtis intenta contactar con Lara, descubre que ha desaparecido misteriosamente, sospechando fuertemente de la cábala. Decide investigar su paradero usando sus contactos en el mundo del crimen profesional. Los acontecimientos lo llevan a regiones remotas utilizadas por Eckart para sus experimentos del siglo XV. A cada paso se enfrenta a una feroz oposición de mercenarios bien equipados, contratados por la cábala. Pero además de estos escuadrones, presencias demoníacas lo persiguen constantemente. Poderes arcanos se están filtrando al mundo, amenazando su estabilidad, y Curtis parece ser el epicentro de estas perturbaciones. Y de alguna manera todo está relacionado con la desaparición de Lara. ¿O no? Si este es un juego de solamente Curtis como protagonista. Curtis debe profundizar en su pasado como Lux Veritatis para combatir las fuerzas que lo acechan. Como iniciado de Lux Veritatis, tiene acceso a habilidades y conocimientos inaccesibles para el resto de personas. Finalmente, deberá aceptar el mando de la antigua orden para enfrentarse a los Nephilim, quienes buscan completar las fuerzas que Eckart puso en marcha para dar lugar a la nueva era de su raza. O bien podría enfrentarse a otro horror Lovecraftiano si preferimos dejar la historia de los Nephilim para que la retome Lara en solitario. Lista de ideas sueltas. Infestaciones demoníacas que se propagan a través de seres humanos. La gente común puede ser anfitriona voluntaria, ser poseída o infectada. Un escudo cinético que absorbe impactos y proyectiles de energía. Los almacena y luego los devuelve al enemigo. Un bastón telescópico con 2 hojas retráctiles similar a un piolet, que se lleva en una funda en el hombro. El escudo es guardado en un lugar seguro, ya que es demasiado peligroso para estar en el mundo. El bastón es destruido. El mentor de Curtis es un contemporáneo de su padre, un adepto de Lux Veritatis. Una línea de sangre de Lux Veritatis ilegal proviene de los guardianes de un conde o una condesa. ¿Por qué ilegal?, pregunto yo. ¿Portales en la selva están siendo abiertos por tribus salvajes, entre paréntesis, poseídas? Curtis tiene tatuajes y un anillo. Curtis es contratado como guardaespaldas, pero el cliente está infectado y él queda atrapado en un espacio cerrado. Una bestia sombría o sabueso infernal persigue constantemente a Curtis y aparece en todo tipo de situaciones inesperadas mientras explora o lucha contra otros enemigos. A grandes rasgos, esta es la historia jamás contada sobre Curtis Trent. Se ve que querían hacerla, pero tras todo el desprecio que se llevó, además de la mala fama del Ángel de la Oscuridad, nunca pudo suceder. Una pena. Pero tal vez hoy en día, según está actualmente la industria, que está en un punto increíble, no os dejéis engañar por los 4 tontos de turno. Sería una historia bastante más aceptada que hace años. Además que con la tecnología, capacidad y recursos actuales, además que ahora muchas compañías tienen más de una IP, pueden invertir más tiempo en desarrollar un juego. Y yo creo que tanto completar la trilogía del Ángel de la Oscuridad como un juego o una saga de Curtis Trent podría gustar hoy en día. Yo me lo compraría. Además, últimamente están de moda los remakes. Y si hicieran algo parecido como han hecho con el Final Fantasy VII Remake y sobre todo Rebirth, sería impresionante. 1000 veces mejor que el original. Si tenéis tiempo y dinero, os recomiendo que os compréis el remake y el Rebirth del 7, el juegazo del año en que salió. Si no me creéis, os veis el vídeo que dejaré en la descripción. Y recalco que a mí no me paga ni YouTube ni Square Enix. A última hora he encontrado que Murty Scofield, el escritor del Ángel de la Oscuridad, desveló en 2016 que tanto Curtis como Karel sobrevivieron a los eventos del juego. Sí, tanto Karel como Curtis iban a estar en la segunda parte. Supongo que lo dijo con la esperanza de retomar la trilogía, cosa que nunca ocurrió. ¿Os sabíais toda la historia de Curtis? ¿Os hubiera gustado que hubieran hecho un juego sobre él contando su pasado como Lux Veritatis? ¿O es un personaje que no os gustó en su día o lo odiasteis porque supuestamente le quitó el protagonismo a Lara? Y digo supuestamente porque no es así, solo jugamos 3 niveles con él. Si no, fijaos en juegos de la época, como Primal, que la protagonista es Jennifer y podemos ir cambiando entre ella y Scree, que es una gárgola.
O mismo en Final Fantasy, que controlamos a varios personajes en combate. En Final Fantasy X el protagonista es Tidus, pero Yuna tiene muchísimo peso en la historia, ya que también es protagonista, al igual que el resto que tienen sus partes importantes para la trama. El mejor juego del mundo. Pero antes de continuar con el vídeo, os muestro el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se vayan cumpliendo los objetivos. Antes estaba así y ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse y darle like a los vídeos de un canal. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, The Angel of Darkness, Yami no Tenshi, creo que se dice así en japonés. Es un juego un tanto controversial, salió con bugs, pésimo control, un segundo personaje jugable llamado Curtis, el cual recibió un tremendo odio totalmente injustificado, y muchas cosas por falta de tiempo se quedaron en los archivos del juego, como las pistolas duales de Lara en el original de hace años, por poner unos ejemplos. Debido a todo esto y a la mala recepción, el juego se quedó sin su trilogía, y esto se puede comprobar en el material que no pudieron poner por falta de tiempo. Hoy hablaremos de cómo iba a ser la historia de Lara Croft para el Ángel de la Oscuridad. Porque sí, hay cosas del Ángel de la Oscuridad que quedan inconclusas, y en este vídeo quedarán mejor explicadas, además de varios datos interesantísimos que nunca supimos, además de hablar algo más de la trilogía, sobre una de las historias que ya tenían preparadas que no pudo ser, además de personajes descartados que encontré hace poco. Esto que escucharéis ahora es una de las entrevistas que le hicieron a los desarrolladores hace años, y traducida del inglés, de lo único que podemos tener hoy en día, básicamente. Así que si hay algún fallo, pido ya disculpas. Esto trata sobre cuando Lara estaba aún en Egipto, en el templo de Horus. Internamente llamamos a este periodo Lara de Arabia. Hemos tratado todo este periodo de tiempo de justificar qué ha pasado con Lara. ¿Qué le ha sucedido? ¿Dónde está? Y también otro periodo de cuando ella volvió a Londres. Pensamos que Lara, al tener una experiencia cercana a la muerte, cuando sobrevivió en el templo, la hizo dejar las armas. Consideramos seriamente transformarla en una alcohólica. Sí, eso pensaban hacer. Personalmente, menos mal, porque no le pega nada a Lara. Quemando la mansión de la señorita Croft. Volvíamos su vida patas arriba, y ella vivía una catástrofe después de otra, pero pensamos que era un poco extremo. También teníamos dudas sobre qué pensaba la gente del juego, pues menos mal que no, porque si ya la gente odió el Ángel de la Oscuridad en su momento, yo no, a mí me gusta. Esto les hubiera hecho ir cuesta abajo y sin frenos, y sobre todo a quien más les gusta hablar mal, a la prensa. Pero olvidémonos de esto y continuemos, ya que esto es lo que pasó. Lara Croft queda sepultada bajo los escombros del templo derrumbado de Horus. Tras su fatal accidente en las tumbas egipcias, Lara despierta en una especie de ensoñación en donde una mítica diosa egipcia habla sobre un codiciado amuleto enigmático llamado Mareish. Malherida y al borde de sus fuerzas, Lara consigue salir por sus propios medios del templo de Horus. Casualmente se encontrará por una tribu beduina del norte oscuro que realizaba uno de sus habituales viajes nómadas por Edfu. La curandera chamán, Putai, le devuelve la salud física mediante su magia negra. Pasaron unos años, ella vuelve a Londres, no muy segura sobre qué creer de lo sucedido, pero su vida ha cambiado. Lara se ha retirado del contacto con cualquiera que tuviera relación con su vida pasada. Rechaza confirmar o desmentir los rumores acerca del tiempo transcurrido entre oscuras tribus norteafricanas. Después de su llegada a casa, se ha convertido en una reclusa en su mansión ancestral en Surrey. Las memorias oscuras que la persiguen permanecen aferradas en su interior y nadie se arriesga a acercarse lo suficiente como para preguntárselo. Lara ha vuelto, pero ya no será la misma. Radicalmente cambiada después de su cercana experiencia próxima a la muerte, Lara se ha vuelto más dura, más oscura y menos tolerante. Fue dada por desaparecida y presuntamente muerta después de un desastroso viaje a las tumbas egipcias, donde se encontró con Bon Croy, el cual fue poseído por una entidad malévola después de que Lara libera accidentalmente al dios Set, un error que casi le cuesta la vida y que hoy en día le haga desconfiar de casi todo, por lo que optamos en acusarla del asesinato de Bon Croy, algo que daría un vuelco a su vida teniendo en cuenta que ella es famosa y muy conocida por sus hallazgos y hazañas.
Solamente un asesinato no era bastante, porque la gente sabía que Lara no lo habría hecho. Inventamos varios asesinatos hechos en Europa y el resto del mundo. A todos estos asesinatos les dimos un nombre: Monstrum. El Monstrum ha aterrorizado de manera periódica París y otras capitales europeas durante la última década. Una característica común de estos ataques son las extrañas erupciones metálicas de diferentes partes de los cuerpos de las víctimas. Los forenses están perplejos y desconocen los procesos que las provocan. No hay informes de supervivientes de estos ataques, aunque si hubiera sido el caso, al igual que el resto de víctimas, tendría que tener partes metálicas, cosa que según podemos apreciar en Von Croy no tiene, al menos de lo poco que podemos ver de su cuerpo. Solo se puede apreciar en Arnaud, uno de los hombres de Bouchard que sobrevivió a 4 ataques. París ha estado atormentada por esta serie de asesinatos sin explicación, donde los cadáveres presentan numerosas... Voy a decir que les faltan partes del cuerpo porque si digo la palabra que venía me perjudicaría en el canal. Gracias YouTube por ser siempre tan abierta, tan genial y tan para niños. Continuemos. Y símbolos extraños pintados con su sangre. Lara es acusada de estos asesinatos y juzgada por el mundo entero. La historia comienza con Lara visitando el apartamento de Von Croy, tras haber recibido una llamada pidiéndole ayuda. Este ha sido contratado por una misteriosa organización para encontrar un grabado de obscuras, mientras Lara discute con él sobre lo ocurrido en Egipto. Alguien golpea a Lara dejándola sin conocimiento. Al despertar descubre a Von Croy tirado en el suelo, y tras una serie de acontecimientos donde Lara termina con las manos manchadas de sangre. Le han tendido una trampa. Pero... ¿quién? El juego empieza con Lara huyendo de la policía. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención en relación a la oleada de crímenes del Monstrum que está sufriendo la capital. Por ahora hay 17 víctimas conocidas. Se vio a una mujer saliendo del apartamento de la última víctima, el profesor Werner von Croy. Su descripción es caucásica, morena, alrededor de 180 de altura y de constitución delgada. Vestía chaqueta y pantalones vaqueros y el pelo lo llevaba en una coleta. Es peligrosa y probablemente vaya armada. Se recomienda que los agentes extremen sus precauciones al detener a la sospechosa. La prensa ha bautizado este último brote de asesinatos con el sensacionalista nombre de El oscuro renacimiento del Monstrum, haciendo referencia a crímenes igualmente atroces cometidos en la capital en la última década y que posiblemente pueden remontarse hasta los años 50. Sin duda se pueden relacionar estos crímenes con los cometidos en otras ciudades europeas en los últimos 50 años. Los forenses no han conseguido ningún avance en su investigación acerca de las extrañas erupciones metálicas que presentan los cuerpos de todas las víctimas. Por el momento no se ha podido descubrir ninguna relación entre los artefactos, solo que hay un número bastante significativo de víctimas entre las bandas parisinas. Todo parece indicar que estamos ante un único asesinato, sin duda marcado por una psicosis de grado extremo. Los cuerpos profanados y las pintadas inteligibles que embadurnan las escenas de los crímenes refuerzan la teoría de un ritual macabro. Ninguna persona atacada ha podido sobrevivir, por ahora. La detención de la sospechosa debe tener la máxima prioridad. Los asesinatos del monstruo parisino continúan. Se busca a Lara Croft para interrogarla. La última víctima del monstruo parisino se descubrió ayer. El cuerpo al que le faltan partes de la profesora Margot Carbier del Departamento de Estudios Medievales y Renacentistas del Louvre se encontró poco después de que se viera a una mujer abandonar el edificio, en circunstancias sospechosas. Su descripción es caucásica, morena y de complexión delgada. La última vez que se la vio vestía vaqueros, una chaqueta oscura y el pelo lo llevaba en una trenza. Hace 2 días, antes del suceso, el arqueólogo de fama mundial, el profesor Werner von Croy, fue asesinado de manera similar en su apartamento, en lo que parece un antecedente de los hechos. La Cábala es una poderosa alianza de alquimistas gobernada por Eckhart. En el siglo XV logró tomar el poder de la secta, seduciendo con promesas de vida eterna a buena parte de los miembros, y matando a aquellos otros que no quisieron seguirlo. En el siglo XIV, Eckhart hizo un pacto con el último Nefilim, una raza antigua mencionada en los evangelios de Enoch, los híbridos descendientes de ángeles inmortales. Le dieron vida eterna y a cambio él prometió hacer resucitar a su raza con poderes alquímicos. Él necesita las 5 pinturas oscuras, símbolos del poder oculto que conforman el grifo o sangrifo.
una especie de objeto alquímico. Los símbolos fueron separados por una orden llamada Lux Veritatis y colocados en distintas fortalezas cristianas de Europa. Los cuadros se encuentran ocultos y a salvo bajo imágenes cristianas. Los Lux Veritatis también se encargaron del grabaro Oscuras, que era en realidad un mapa codificado que mostraba la localización de cada cuadro. Esto es lo que von Croy buscaba, el cuarto grabaro. Ella ha huido acusada del asesinato, y la única pista que tiene es que todo guarda relación con el grabaro. Tiene un nombre de contacto, Carvier, y la trama empieza a desarrollarse desde aquí. En el curso de su aventura, Lara irrumpe en el Louvre para encontrar el grabaro, momento en el que coincide con Curtis, un nuevo personaje con el que compartirá protagonismo. Lo único que puede matar a Ekar y a los Nefilim es una daga hecha de 3 fragmentos de Periath. Curtis heredó 2 de ellos a través de la herencia de Lux Veritatis. Los acontecimientos los llevan a Praga, a un edificio llamado Biodomo, donde Ekar planea resucitar a los Nefilim. Ekar es un alquimista despiadado que mata a la gente extrayéndoles diferentes partes de sus cuerpos como materia prima para sus invocaciones. El gran plan es resucitar a un monstruo Nefilim llamado Sleeper, el durmiente del juego básicamente, que es enorme, pero que no saldrá en este juego, aunque finalmente es el que acabamos viendo, aunque no luchando contra él, aunque habrá otra lucha contra los prototipos Nefilim, los primeros engendros fallidos de Ekar, por así llamarlos, entre los que están el proto y los del sanatorio. Posiblemente hubiera más, pero nunca lo sabremos, aunque el proto, según cuenta el gordo Müller, lo creó Boaz. Así que si los del sanatorio no lo son, nunca vimos a un Nefilim creado por Ekar. Ekar es inmortal y es el Monstrum. Ha estado quitando partes del cuerpo a sus víctimas que junto a sus poderes alquímicos ha recreado la esencia necesaria para despertar al durmiente. Un prototipo que culminaría con una nueva raza de Cubiculum Nefilim. Ekar no sabía que Karel era un Nefilim, pues pensaban que habían traído desde Turquía al último espécimen vivo Nefilim, con el cual estaban realizando pruebas para crear la nueva raza. Karel al final descubre las verdaderas intenciones de Ekar, que quiere crear un nuevo orden mundial a su servicio y así dominar la Tierra sometiendo y matando a todo aquel que no le siguiera. Lara se enfrentará a Ekar tras conseguir los 3 fragmentos del orbe, pero cuando vaya a asestarle la última puñalada, Karel se lo impedirá. Su sangre Nefilim no le permitirá dejar que una mortal le quite el placer de vengar su traición, y será él quien lo mate. Que si os acordáis, en el juego nunca se explica el por qué repentinamente Karel mata a Ekar sin miramientos y sin pensarlo siquiera. Dijo que dejó de ser útil, pero es una frase un poco vaga. ¿Usó a von Croy y lo mató porque dejó de serle útil? Sí, pero en este caso Ekar era su mano derecha, aunque este mismo no lo supiera y pensaba que era el líder de toros y para nosotros el villano del juego. Y Karel podría seguir usándolo para otros fines. Puedes pensar, cosas de malos que se matan entre ellos cuando ya no son útiles. Pero aquí, en la idea original que tenían para el juego, Karel no lo mata por cliché, sino que tenía sus motivos. Y puede ser irónico ya que Ekar mató al resto de la cábala por fallarle, aunque de Gunderson no sabemos qué pasó con él. A lo mejor lo volatilizó. Y el mismo Ekar acabó muerto por uno de sus supuestamente aliados. Después Karel le pedirá a Lara que se una a él para hacer renacer a la nueva raza, y así gobernar a su lado el mundo de débiles mortales. Karel confiesa que la ha estado ayudando a lograr su objetivo, que fue él quien la ha estado guiando, que sigue viva gracias a él. Aquí Lara empieza a recordar lo sucedido en el apartamento de von Croy, que en realidad no fue Ekar quien mató a su amigo Werner, sino él, que además se ve en la cinemática del final de Asedio de las Galerías a Karel en vez de a Ekar. Esto enfurece a Karel, que se da cuenta de que Lara, que no va a seguirle en su ascensión a la gloria, y termina enfrentándose a ella. Lara, tras luchar con Karel, consigue en un descuido de este saltar en dirección al durmiente que se encuentra suspendido por cables en medio de esta batalla. Lara usa los símbolos de luz. Supuestamente lo que está juntando Ekar al principio son las pinturas oscuras transformadas en esa especie de disco, que se parece mucho a este disco, que es el que vemos en la pantalla de título y en el menú del juego, y es lo que Lara le pone al durmiente, que hace que se concentre una gran cantidad de energía en el durmiente, que al no ser capaz de canalizar, crea un campo magnético donde unas ráfagas de luz atraviesan a Karel, el cual todo parece indicar que muere. En el primer juego se da por muerto a Karel, pero este escapa con las pinturas, consiguiendo después todo el poder que él necesita para seguir a los Nefilim.
Él mostró su verdadero yo al final del Ángel de la Oscuridad y nos dio a entender que los Nefilim pueden cambiar su apariencia. De esta forma consiguió manipular a Lara y guiarla tomando la apariencia de varias personas y implicándola en el asesinato de Von Croy para que se involucrara en buscar las pinturas. Tora, una telaraña donde Karel se encargaba de mover los hilos. Ekar apareció como el malvado de esta historia, pero en el final del Ángel de la Oscuridad acabó muerto, y vimos que el poder del mal estaba por encima de él, en la figura de Karel. Él muestra que su Nefilim se escapa y no hay manera de matarlo. Así que cuando parecía que todo había terminado, allí detrás estaba comenzando algo que Lara tendría que parar. La última vez que vemos a Curtis es cuando es herido y cae fulminado al suelo. Lo estábamos considerando para el segundo juego y podría ser una parte realmente importante de ella. Pero si los jugadores llegaban a odiarlo, podríamos considerarlo y darlo por muerto. Sin embargo, espero que no, porque hay una pieza escrita para él en los segundos y terceros juegos. Eso es porque Lara recoge el Churigai de Curtis en el final del Ángel de la Oscuridad. De lejos se ve que brilla intensamente, demostrando que él todavía tiene energía y de modo que Curtis aún está vivo. La meta para nosotros era utilizar el tema y la trama de los Nefilim a través de los 3 juegos. Para nosotros es grandioso porque el segundo juego iba a ser aún mejor. Será muy al estilo de Tomb Raider. El juego reinaura el hilo que se dejó suelto en Tomb Raider The Last Revelations, cuando Lara se caía por un abismo pese a los esfuerzos que hizo Von Croy para salvarla. El Ángel de la Oscuridad es la primera de una trilogía cuidadosamente planeada. La idea es que este juego plantara la semilla. Estamos intentando introducir unos personajes que no tienen un rol predominante en este juego, pero que desempeñan un papel importante en las siguientes entregas que le seguirán. Este es el caso, por ejemplo, de los Nefilim. Hacia el final de El Ángel de la Oscuridad tienen su presentación. En el siguiente juego son ellos el eje central de la trama. Nunca quisimos revelar el Nefilim en su forma verdadera. Mostramos al Durmiente, pero eso fue demasiado de lo que deseábamos mostrar. Lo que ahora estamos haciendo para el segundo juego es rediseñar la raza entera de Nefilim. En El Ángel de la Oscuridad tuvimos que introducir el Nefilim y poner a Lara en una situación que era diferente a lo que hemos hecho en el pasado. Lara está siempre limpia, va y viene buscando artefactos, yendo y viniendo para poder salvar al mundo. No podemos cambiar el personaje de Lara, absolutamente no. No podemos convertirla en una asesina. No podríamos sacar un juego así, ya que si no, no podrán jugarlo los niños pequeños, de ser así. Ya que en aquella época los juegos de Tomb Raider y todos los videojuegos en general los jugaban sobre todo niños. Ya sabéis que los videojuegos antes se consideraban solo para niños y demás chorradas por el estilo. Continuemos. El final de Tomb Raider The Last Revelations era el último juego para nosotros. Lara se perdió. Esto era un comienzo limpio, algo realmente importante. Lo que entiendo de este párrafo es que querían crear algo totalmente nuevo con Lara Croft, algo nunca visto que la diferenciara del resto de juegos, y que el punto y aparte era el Ángel de la Oscuridad, ya que a diferencia de los anteriores, el Ángel de la Oscuridad es más oscuro. En el segundo juego, Lara va a la plaza fuerte de los Nefilim debajo de Capadocia. Será realmente genial. Iremos a la ciudad y crearemos unas localidades imaginarias enormes, escondidas bajo tierra, con tumbas y templos auténticamente épicos, llenos de fantasía alrededor de la realidad. No hay aliens con los brazos llenos de tentáculos, pero sí algunos seres extraños que se verán como humanos. Posiblemente como por ejemplo los Draenei, esa raza con tentáculos por barba del WoW, que están inspirados muy fuertemente en... No, esta palabra otra vez, no. En los Chulzu, como se pronuncia, lo dejaré aquí en pantalla, los cuales pertenecen a los libros de Lovecraft. El juego entero será debajo de Turquía en Capadocia. De hecho, en el Strahov hay unas cajas por las que hay que subir y en el Remastered, Lara dice, esas cajas son de Capadocia, Turquía. Y en el sanatorio hay un conductor de camión que dice que trajeron al Nefilim desde Turquía. Lara encuentra un pasadizo secreto y aquí es donde estaba la raza de los Nefilim escondida. Habrá otros niveles en Alemania y el Tomb Raider 8 se desarrollará probablemente en una única localidad. Bueno, tal vez, pero sí se desarrollará en un lugar concreto para seguir la trama. También será aquí donde aparecerán muchos personajes que en el Tomb Raider 6 no fueron incluidos, y donde por fin se sabrá qué pasó en Egipto. Hay un gran periodo de tiempo entre el derrumbe del templo en Egipto de Tomb Raider The Last Revelations y el inicio de este juego que no está cubierto en el Ángel de la Oscuridad, pero que va a ser incluido en el segundo de la trilogía. Por desgracia no encontraron nada de información de cómo sería la tercera parte de la trilogía, o tal vez ni hay siquiera un guión de cómo sería.
que sería lo más probable al no existir la siguiente parte. Pero lo que sí he encontrado han sido bocetos muy interesantes, demasiado para dejarlos pasar, que debéis ver sin falta si sois fans de este juego, porque son, vamos, muy interesantes. Lo que he encontrado es arte conceptual del juego que estaréis viendo ahora en pantalla. No puedo poner todo lo que querría porque ya sabéis YouTube cómo es, y este vídeo tiene que estar disponible para que todo el mundo lo vea tal y como iba a ser el ángel de la oscuridad. Pero hablemos de lo interesante. Anteriormente hablamos de personajes eliminados que, al menos, tenían nombre. Los que vamos a ver ni siquiera tienen nombre, pero tienen su arte conceptual. Primero empecemos por uno que no sé bien qué es. Un hombre a priori de color azul, con un manto negro y azul que lleva un cetro y es calvo. En sí no sé qué puede ser. ¿Es un humano? ¿Un nefilim en una fase muy temprana? ¿O tal vez iba a ser otro fantasma como el hermano oscura e iba a proteger un sitio sagrado? Sea quien sea, creo que o no lo pusieron por falta de tiempo, ya que ni tiene nombre, o por otra razón. Sea quien sea, es muy probable que se basaran en este personaje. Para quien no lo conozca, es Zemus de Final Fantasy IV, y la ilustración es de Yoshitaka Amano, por si os interesa el nombre y tal. Y tengo que decir que si quitamos el cetro se parecen mucho, solo que el otro tiene pies y Zemus no. Pasamos a otra imagen donde podemos apreciar arriba a la derecha una mujer, que por el aspecto diría que es Carvier, pero luego tenemos a lo que parece ser un nefilim y a un hombre del cual ni idea. Este otro es un jinete no muerto, que si esto fuera Final Fantasy le tiraría una cola de fénix y se acabó el combate. Tal vez podría ser solo un boceto de una estatua, pero me da la impresión que podría ser un enemigo o un jefe. En el remastered los esqueletos corren mucho. Podría ser simplemente que no sabrían dónde encajarlo y que lo descartaron. Los únicos lugares donde hay enemigos no muertos son la tumba de los antepasados, la cámara de las estaciones, Ira de la bestia, cámara de Neptuno, la cripta de los trofeos y el laboratorio de Ekar. Que por cierto, ¿por qué tiene Ekar esqueletos en su laboratorio? Que además están bien vivitos. La siguiente imagen es interesante, ya que se ve a Bouchard, René, Boaz y a un hombre con una jeringuilla que podría ser del sanatorio, por la jeringuilla, o de otra sección del Strahov que no llegaron a crear. Luego la parte de abajo se ve a Ekar, Luther, Lara y una misteriosa mujer con vendas en la que tengo dos teorías. Se parece mucho a Boaz, por lo que es una familiar, madre o hermana, o es otro diseño de ella, porque realmente se parece bastante, excepto que en la cara tiene dos líneas que cada una cruza un ojo. Hice bastante zoom, concretamente 400, y aunque no se pueda apreciar bien, tiene ambos ojos cerrados, por lo que pueden ser dos heridas, o se los cosió como Uzu de Kill la Kill. Voy a poner ambos diseños juntos para que los veáis y comparéis, el de Boaz y el de esta mujer. ¿Es Boaz otro diseño de ella o un familiar? Creo que es ella, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y ahora vamos a pasar a uno muy conocido y a la vez otro totalmente desconocido. Primero del desconocido. Esta aberración estilo Frankenstein... Es que tengo muchas dudas de que el Strahov solo fuera lo que se vio en el juego y hubiera más zonas aparte del sanatorio, laboratorio acuático y laboratorio biológico. Decidme qué opináis de esto, pero es que me da la impresión de que habría más. Pero por poner un sitio donde podría aparecer este enemigo, podría haber sido un enemigo de Curtis en el sanatorio por esa frase de «Con esto acaba mi cuota de demonios», al matar al proto. O tal vez uno de Lara y que hubiera sido un prototipo nefilim de Ekar. Ahora pasemos al otro. De este, si os acordáis, aparece en forma de estatua en la cámara de Ira de la bestia. Estatua que la gente pensó que sería un jefe poderosísimo, pero se llevó una desilusión. Pues mirad, los que pensabais eso teníais razón. No está confirmado, pero duro que esa espada sea de adorno, por lo que sí, posiblemente sí que podríamos haber luchado contra la estatua. De hecho, el nombre de la cámara es Ira de la bestia, y la única bestia imponente de la sala es la estatua, porque luego lo que aparecen son unos esqueletos de toda la vida, que no tienen más misterio. Si te queman te vas al chorro de agua, o los tiras al foso este, lo que más te guste. Para rematar, antes de hablar del siguiente, vamos a darle un ultimátum a la sala. ¡Aquí!
Aquí no hay mucho misterio, está Curtis, el de traje blanco es Bouchard, y este con el brazo vendado parece un soldado de la Inquisición, por la cruz, pero si nos acercamos más veremos que tiene la parte derecha de la cara quemada y un ojo que no es humano. ¿Sería un Nefilim al igual que Luther? Estos pues más enemigos no tienen más misterio. Por último tenemos esta imagen un tanto rara, una imagen de un personaje que sí está detallado, una mujer con un casco y algo en la espalda que puede ser la munición de esa arma que lleva que parece un arpón de una mano, y una especie de lanza en la otra. Este personaje no es solo un boceto, está ya pintado y detallado, pero es rarísimo. Lo que podemos sacar en claro es que tenían muchísimas ideas, ya que hay muchísimos bocetos, y entre estos muchísimos personajes descartados. Una pena que no pudieran llevarlas a cabo porque se ven interesantes. Mucho. El Ángel de la Oscuridad daba para mucho más de lo que se vio. Como ya sabéis, Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad tuvo muchísimos problemas en su desarrollo, sufriendo retrasos para su lanzamiento. Gran parte de los objetos quedaron en los archivos del juego, eliminando la ruta alternativa de las callejuelas de París, además de también eliminar completamente la parte jugable cruzando el puente del gueto de París, creando bugs que podrían dejarte atascado, crear momentos dentro del mismo juego que no tienen correlación, como Curtis saliendo del Serpent Rogue e irse rápidamente con la moto, cuando acabamos de verlo tranquilamente en el Café Metro tomándose un desayuno parisino, o lo peor de todo, que debido a las bajas ventas quedarse sin su trilogía y dejar la historia sin terminar. Todo eso ya nos lo sabemos, pero lo que nunca supimos ni vimos fue la interesante entrevista a los directores y desarrolladores del juego, en donde explicaron sus expectativas, motivaciones y lo que pensaban del juego, y la historia que querían dar a conocer al mundo, ya que hay varias betas del juego donde se ven cosas que no se ven en la versión final de este. Ambas cosas son muy interesantes de conocer, si os gustó el juego. Pero primero vamos a conocer a los padres de Lara Croft, que se merecen algo de crédito al crear esta saga, y saber las metas que tenían a futuro. Y para que os sea más cómodo y no perdáis detalle, dejaré en la parte superior izquierda cada pregunta. Y recordar que esto está sacado de una entrevista en inglés, así que si hay algún fallo ya pido disculpas de antemano. Y dicho todo esto, comenzaremos con la primera incógnita de esta historia. ¿Por qué tantos retrasos? Hemos hecho esta pregunta al mandamás de Core, Jeremy Heath Smith. Parece que el problema era la generación de imágenes por segundo. Querían que la animación fuera de una suavidad sin precedentes. Ahora está funcionando a 60 cuadros por segundo, o sea 60 frames o FPS, que estas siglas no eran tan comunes antiguamente como lo son hoy en día. Algo que casi nunca se ve en Play 2, explica Jeremy. Creo que eso no lo consiguieron al final. Hemos buscado esta velocidad gráfica desde el primer día. En las partes en que la velocidad se reduce, no notas la ralentización apenas perceptible de Vice City, sino que parece que el juego vaya a cámara lenta. Incluso hemos hecho venir a técnicos de Sony. Aún tenemos aquí los jueguitos que trajeron, pero ya no los necesitamos, aunque los usaremos para hacer unas últimas pruebas. Así que al final lo hemos conseguido. Nos preguntamos una y otra vez por qué se ha retrasado tanto, y esa es la respuesta. Pero no solo es eso. Otro de los retrasos fue porque Eidos Interactive, uno de los editores principales de Europa, anunciaron un futuro retraso en el lanzamiento de Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad para hacer su aparición comercial en PC y PlayStation 2 el próximo mes. Eidos sorprende con su anuncio de posponer de nuevo el juego, como poco hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal de la empresa, o lo que es lo mismo entre abril y mayo de 2023. Mediante un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Eidos, Garvey, explica las razones del nuevo retraso. Se han hecho progresos significativos en las fases finales del desarrollo del juego, pero se necesita más tiempo para una mayor mejora de la jugabilidad. Confío en que este nuevo retraso no afecte los beneficios de la compañía. Concluye mientras salen a la luz datos de ventas de Eidos en estos últimos 6 meses. Nada menos que 50 millones de libras que la sacan directamente de la crisis que vivía antes de Navidades. Core Design se encargará de ir desvelando la sólida trama del sólido argumento que ha preparado. En palabras de Adrian Smith, director de operaciones: cuando escribimos la historia, escribimos un libro. Este juego contiene solo los primeros capítulos.
En el complicado proceso de elaboración del juego, se ha utilizado programas como Maya 4.0 y Motion Capture para dar vida a los personajes diseñados por los artistas, y la banda sonora del juego ha sido realizada por la Orquesta Sinfónica de Londres y grabada en el estudio de Abbey Road, por donde han pasado mitos como los Beatles. Decidir la historia del nuevo juego de Tomb Raider fue una de las partes menos difíciles de su confección. Bastante antes de diseñarlo totalmente, ya habíamos decidido dónde tendría lugar y su hilo argumental. De hecho, hace casi 2 años cortamos por la mitad las localizaciones originales, ya que el juego iba camino de más de 70 horas de juego y probablemente otros 12 meses de desarrollo. No, ya te digo yo que más. Lo interesante es que fuimos capaces de sacar la sección del medio consiguiendo que el juego fluyera como si nunca hubiera estado allí. Entonces, por favor, explicarme lo de Curtis Trent, que a no ser que los Lux Veritatis se teletransporten a otro sitio, ya me explicaréis si no esta escena, porque no tiene sentido. Las razones de utilizar París y Praga se debían a que estas 2 localizaciones encajaban en la historia que habíamos planeado. París es una ciudad empapada en historia, y ya que la trama se basa en encontrar 5 cuadros, ¿dónde mejor que la capital del arte? Praga nos venía muy bien porque hasta ahora no se le ha conocido de verdad en el resto del mundo, y proyecta una imagen muy atractiva mezclada con un toque del misterio de lo desconocido, que es exactamente la clase de atmósfera que necesitábamos para los niveles del juego. Como dijimos, queremos que el jugador entienda de verdad la historia del juego, y para ello teníamos que decidir entre usar escenas cinemáticas renderizadas, FMV, o animaciones del juego, CUTS. Ambas tienen sus ventajas. Las escenas cinemáticas renderizadas se ven impresionantes, pero no son de verdad parte del juego, mientras que las animaciones tienen mayor flexibilidad para ser usadas, pero son mucho más difíciles de encajar dentro del juego. Al final nos decidimos por un 20% de FMV y un 80% de CUTS de juego, que para quien no lo sepa, las FMV o CG se usaban mucho en la era de Play 1 y Play 2. En Play 3 habrá alguna que otra, pero hoy en día todas las escenas suelen ser hechas con el motor del juego. Por eso insisto en que ya hemos llegado a un nivel gráfico que ya es prácticamente imposible ir más allá. El siguiente paso sería ya meternos dentro de un juego como en SAO. Y no me vi ese anime por moda, simplemente porque Black Bear lo había puesto y me llamó la atención. Sabíamos que usando estas últimas tendríamos más flexibilidad para crear la historia. Hemos terminado con unos 30 minutos de animaciones del juego, lo que ha requerido un equipo de animadores durante casi 12 meses. Luego se tenían que realizar las tareas con las voces de los actores y la música. De nuevo decidimos ir más allá y alquilamos la London Symphony Orchestra, que es una de las mejores orquestas de Europa. ¿Y la Orquesta Filarmónica de Viena que suena cada año nuevo? Yo creo que esa es mejor, pero bueno. Claro que hablamos de hace muchos años, de los 2000. Utilizarlo mejor siempre mejora enormemente el resultado final. El hecho de escribir la música para el juego de la misma forma que se escribe para una película nos ha abierto los ojos acerca de cómo las 2 industrias se están acercando en determinadas áreas. Si el cine tiene una influencia en nuestra industria, tan grande como la gente piensa o no, es continuo objeto de debate. Nosotros creemos que la tele nos ha influido mucho más. Como desde el principio sabíamos que íbamos a hacer una trilogía, nada mejor que ver la tele. En ella llevan saliendo series y enganchando a millones de espectadores semana tras semana. Una de las series que más nos llegó fue Expediente X. Lo mejor de ella es que, ¿de verdad termina semana a semana? Esa es la clase de sensación que queremos transmitir en nuestro juego. A ver, explicación para la gente joven que vea el vídeo. Sé que hoy en día veis YouTube para comer, merendar y cualquier cosa, pero esta entrevista es de los años 2000. Aquí no había YouTube y el internet que había no era como hoy. En esa época tener una televisión era de los pocos medios que se tenían para no aburrirse. Y si teníais una Play 2 podíais jugar o ver películas en ella, siempre que las tuvierais. Si no, pues ni eso. Era una pequeña aclaración. Continuemos. Captar el ambiente de las localizaciones es un requisito indispensable para ser capaz de construirlas. Un equipo de diseñadores de nivel fue a París un par de días para hacer cientos de fotos y pasearse por las galerías y los museos. Su objetivo principal era asegurarse de que Lara encajase en este ambiente.
Una de las muchas habilidades que poseen nuestros técnicos de reconstrucción ambiental es que son capaces de imaginar a Lara haciendo su papel cuando miran a su alrededor en el lugar. Para ayudarles en su tarea, teníamos a una persona que se encargaba del plano artístico. Tomaba una de las ideas del diseñador y las convertía en un boceto. Esto ha significado un gran avance para nosotros en la manera de desarrollar los juegos. Hicimos cientos de sketches de localizaciones y instancias que, más tarde, los diseñadores de nivel usaron para modelar los mapas. La historia general es lo que impulsaba gran parte de la inspiración necesaria para hacer esto. El hecho de haber incluido en este Tomb Raider un lado un poco más oscuro nos permitió darle un tinte ligeramente gótico a los gráficos. En detalles de Tim Burton, por ejemplo. Este matiz inquietante hizo mucho más fácil la tarea de encontrar ideas para los escenarios. Una vez que tienes la localización, lo fácil es dividirla en zonas. Después es cuando empezamos a recuperar el hilo argumental, realmente utilizando las áreas que componen el escenario clave. Lo genial de hacer un videojuego es que puedes proyectarlo en papel antes de acercarte al ordenador, y esa es la postura que tomamos cuando empezamos un proyecto. Me parece que con el pasar de los años, de los pocos estudios que mantienen esa ilusión de transmitir sensaciones o recrear algo, es Square Enix. Ojalá apareciera una nueva compañía en el mercado con la misma ilusión que ellos. Aunque tengo que recalcar que con el Dragon Quest 11S, al volver a portearlo a Play 4 o PC, fueron un poco vagos. Menos mal que en PC se le pueden poner mods de calidad. Dividir los dos escenarios centrales en áreas de juego es la clave de cómo está formado el juego, y tiene que quedar establecido en las primeras fases del desarrollo. De otra manera se puede sufrir de una sobresaturación de contenido. La razón por la que fuimos capaces de reducir el número de niveles sin demasiados problemas es porque estaba muy bien planeado desde el principio y, por consiguiente, era lo suficientemente flexible como para soportar un cambio tan sustancial como ese. Una buena historia es la que va dando pie a los diferentes enclaves del juego, y nosotros siempre tuvimos una buena historia. El equipo siempre vio la dirección en que tenían que ir los niveles. Y lo que teníamos claro desde el principio es que no queríamos que Lara estuviera todo el rato en una tumba. También queríamos verla recorriendo las calles. Aunque me temo que, una vez acabado el proyecto, todos vamos a acabar en el asilo de Praga con Curtis. El jefe de Core levanta el telón. Una entrevista a Adrian Smith. El gran jefe de Lara, Adrian Smith, nos habla de retrasos, juegos online, el futuro de Lara y Clubs Play 3 en la entrevista más reveladora de su vida. El lanzamiento del juego se pospone hasta abril o incluso mayo. Eidos insiste en que esta vez no fallarán, pero de todas formas este nuevo retraso se debe, en palabras de Core, al deseo de optimizar la calidad y jugabilidad del título. ¿Cómo empezasteis a trabajar en El Ángel de la Oscuridad? Cuando acabamos Tomb Raider The Last Revelations, empezamos a trabajar con el aluvión de ideas que teníamos, pero el juego no empezó a tomar forma en serio hasta enero de 2001. Nos dimos cuenta que no podíamos cambiar la personalidad de Lara. Después de todo, tardamos 5 años en construirla. Era difícil convertirla de repente en una piloto de Fórmula 1, por ejemplo. En resumen, no podíamos cambiar a Lara, pero sí sus circunstancias. Estuvimos planteándonos seriamente en convertirla en una alcohólica, como yo mencioné anteriormente que querían hacer, pero al final se nos ocurrió la idea de que le tendieran una trampa, que todo lo que ella representase se volviera en contra de ella. Todo el mundo la perseguía por lo famosa y conocida que es. ¿Por qué introducís a Curtis? Curtis nos permite cambiar la jugabilidad. Está empeñado en vengarse. Es el último miembro de Lux Veritatis que lucha en esta especie de guerra santa. Es el único que sabe sobre los Nefilim y cómo se reorganizarán los nuevos miembros en una nueva jerarquía de semidioses. Lara se involucrará en todo esto a través de la organización La Cábala. Ellos la necesitan para recuperar el grabado, y ella los necesita a ellos para limpiar su nombre. Curtis y Ia, leyendo entre líneas, creemos que están preparando al señor Trent para protagonizar su propio juego, que iba a ser Demon Hunter. ¿Cómo afecta al juego las conversaciones de Lara? Pueden transmitir información importante, pero también afectan la jugabilidad directamente. Yo pensaba que no importaba lo que pudiera decir en los juegos de aventura de antes. Lo que hemos hecho es hacer que las respuestas sean sutilmente diferentes.
más pasiva o agresiva, lo cual determinará que a su vez responderán y los objetos que te den. Por ejemplo, puede que te digan que hay 4 cuadros, pero si no estás en el punto clave en el debido momento, nadie te volverá a dar esa información en ninguna otra parte del juego. Si le hablas a Carvier con agresividad, te dará la libreta de Von Croy. Esto en el juego es al revés, si le hablas con agresividad en vez de bien no te la va a dar. De lo contrario puede que ni siquiera te la mencione, aunque en realidad esté en la habitación para que la encuentres. No sé si la entrevista está mal traducida o esto era lo que realmente tenían pensado, pero normalmente hablándole mal a una persona consigues todo lo contrario, pero bueno. Hemos introducido botones sensibles al contexto, así que en el momento que presiones un botón durante una conversación puede ser importante. El portero te puede revelar una de las maneras de entrar al Louvre, una chica por la calle te puede desvelar otra. Todo te llevará al mismo lugar, pero puede que te pierdas cosas por no tomar una ruta predeterminada. Nunca he probado hablar antes con el portero en vez de con Janice, por lo que no sé si es cierto. Así que confirmármelo en los comentarios, aunque creo que lo que el portero te diga lo del Louvre es totalmente imposible a día de hoy. ¿Cuánto durará la nueva aventura? Estoy algo confuso al respecto. Podría sentarme y jugar durante 10 horas y pensar que ha sido una buena experiencia, pero yo no soy un consumidor, no pago por estos juegos. Oye, pues chico, no es por nada, pero estás dando muy mala imagen. Deberías al menos jugar tu propia saga. Tomar ejemplo de Naoki Yoshida, que sí es un gran director, el cual arregló el Final Fantasy XIV y fue alabado por Hironobu Sakaguchi, el cual es el padre de la saga. Además que Naoki fue el director del Final Fantasy XVI, que si tenéis Play 5 o buen PC merece que lo juegues. No me han pagado, pero yo os lo digo. Es buen juego el 16. Si os gustó la saga de The Witcher, os encantará. Obviamente me refiero a los juegos, la serie no existe. Continuemos. ¿Cómo me sentiría si acabase el juego en 7 horas? Nos pusimos la meta en 25 horas, pero en realidad son más bien 35 horas. Bueno, todavía estamos jugando para descubrirlo. ¿Son muchas horas? Yo creo que sí, pero no tan largos como los Tomb Raider de antes. La gente solía jugarlos en 60 horas. El Tomb Raider original era difícil, endemoniadamente difícil, y no era una producción en masa. Este juego es mucho más fácil de controlar. Lara hace más cosas automáticamente, no tienes que molestarte en calcular saltos. ¿Cuántos han comprado Tomb Raider y han acabado solo la mitad del juego? No quiero ni imaginármelo, con todo lo que nos costó crearlo. Personalmente, yo que juego juegos largos, 35 son pocas. ¿Cómo es que el juego no salió a la venta en noviembre? Llegamos a un punto en que estábamos a punto de conseguirlo, pero no estaba listo, así que mandamos las navidades al diablo. No estaba terminado, no habíamos conseguido cumplir con la fecha de entrega, aunque nos hubiera encantado arrasar en Navidad. ¿Ha cambiado el juego como consecuencia del retraso? No, decidimos ir de 4 a 2 niveles hace ya un año. Había cosas que pusimos en una lista y nos dijimos: mira, podríamos prescindir de esto, podríamos quitar el sistema de mejora, etc. Pero al final no desechamos nada. Los niveles en Alemania y Turquía aparecerán en el segundo capítulo. El juego va de principio a fin. No está dividido en niveles como antes, como el viejo mapa de Indiana Jones, que va saltando de trocito en trocito. El tercer juego se desarrollará probablemente en una única localidad. Bueno, probablemente no. Se desarrollará en un lugar concreto. ¿Cómo se podrá guardar el progreso en el juego? No sé muy bien qué pensar sobre el asunto. Tenemos que ofrecer la posibilidad de guardar el juego en cualquier momento, pero queríamos ofrecer un número limitado de posibilidades para hacerlo. 3 por área, por ejemplo, y que hubiera una especie de recompensa por no usarlas. A mí personalmente me encantan los cristales que servían para guardar. Era una señal que se avecinaba un momento difícil en el juego, duro como una roca, y te daba esa sensación de suspense a medida que te acercabas a ello. Pero en este tema me invalidan. A los americanos les encanta el modo de guardar donde quieras, y la verdad es que no hay nada que me fastidie más que jugar a Sly Raycon, palmarla y volver al juego. ¿Por qué dividir la trama en 3 partes? ¿No crees que esto decepcionará a la gente? Nos encantó la idea de Blade, donde hay vampiros que viven entre nosotros, y esa es la idea de los Nephilim. Nos gusta el enfoque Expediente X,
donde puedes ver los 6 episodios clave, la trama, o te puedes tragar los 600 capítulos enteros. Todos tienen su propia historia, pero forman parte de una trama mayor. Para nosotros, la gran trama es Nephilim. ¿Serán buenos? ¿Se cargarán a Tororios? En lo que no conseguimos ponernos de acuerdo es en que yo siempre he creído que Tomb Raider debía ofrecer fantasía. Hemos tenido a este personaje semicreíble, correteando por ahí con sus enormes senos, pero siempre ha habido algo de fantasía, de ciencia ficción. ¿Creasteis la mitología de la nada? Los Nephilim no son una banda de hard rock. La Biblia hace referencia a ellos. Son los descendientes de ángeles y humanos. Juntamos elementos de mitología y leyenda. Es genial trabajar con esto. ¿Qué te pareció la película? Tengo el tráiler de la nueva película, por si queréis verlo. Me da la sensación de que es... Pensé que lo iban a enfocar de forma distinta y convertir a Lara en una especie de James Bond. Hubo discusiones sobre si deberían convertirla en un agente secreto, pero no lo han hecho así. No voy a decir lo que pensé sobre la primera película, pero bueno, fue todo un éxito para Paramount. Hicieron 380 millones de dólares o algo así, pero si fue o no una gran película, eso no lo sé. La vi muchas veces, me decepcionó. Creo que le podrían haber sacado más provecho. Era evidente que había grandes lagunas en esa película. Creo que la han intentado mejorar. El nuevo guión tiene mucha más fuerza, pero como la van a filmar es otro cantar. Hay escenas estupendas. Supongo que sabéis que va sobre la caja de Pandora. Hemos puesto un gran interés en el proyecto y, también, en una escena atrevida que supervisamos con mucho gusto. ¿Cuánta influencia tiene sobre los productores de la película? Esta vez fuimos más agresivos. No dábamos el visto bueno a los guiones, pero, claro, ellos no se meten en cómo hacemos nosotros los videojuegos. Así que no nos metemos en cómo hacen ellos la película. Nos invitan y nos enseñan todo el tinglao, pero todo acaba siendo muy Hollywood. Mientras salga un buen producto, porque ya vemos cómo es la saga de Resident Evil en las películas. No se parecen nada a los juegos. Y ni siquiera dentro del propio mundo de las películas tienen sentido. Y luego ya no hablemos de la de Monster Hunter. ¿Por qué creéis que Capcom hace poco ha decidido sacar ellos sus películas en vez de encargárselas a esa persona que pone a su esposa de protagonista en todas las que hace? Esto era para que os hagáis una idea. Continuemos con el vídeo. ¿Y Angelina? ¿Qué te parece? Está despampanante, incluso más que en la primera película. En el casting original tenía una corta lista de gente. Eligieron a Angelina desde el principio, pero ella iba a por el Oscar, y esto cambia el panorama. Se mostró algo reticente a aceptar el papel. Hicieron castings a través de 20 estados. Cualquiera podía llegar e intentar ser Lara. Liz Harley. Angelina es fiel al personaje y además está un poco loca, en el mejor sentido de la palabra. Se mete de lleno en el papel. Ha estado practicando con motos acuáticas, montando a caballo. Está metida a fondo. Tenían a un doble, la chica de El Gladiador, Eunice. La ganadora original, la chica de Liverpool. Era extraño ver una al lado de la otra. ¿Os vais a seguir centrando en Tomb Raider en el futuro? No es la respuesta más rápida. Lo intentamos con Herdy y quizás cometimos algunos errores. Todavía nos gusta la mecánica del juego, pero a lo mejor los niveles eran demasiado extensos, con una cámara mediocre. Hemos estado analizando dónde fallamos. Ahora estamos desarrollando 2 juegos. Los 2 son muy distintos, pero igualmente apasionantes. Creo que mi vida sería mucho más llevadera si tuviera 100 personas en el equipo de desarrollo de Tomb Raider. Simplemente hacer un EA y sacar un juego a lo FIFA. En Tomb Raider tenemos a 44 personas, lo que se convierte en un número bastante pequeño si tenemos en cuenta que, más o menos, 15 de ellas son programadores. Queremos hacer otras cosas. Lara es realmente genial, pero es igualmente emocionante crear algo nuevo. Aquí tengo que explicaros esto para que los jóvenes lo entendáis, ya que para que trabajen solo 44 o 100 personas en un videojuego, hoy en día parece impensable, a no ser que sea un estudio indie. Sí, hace tiempo eran pocas personas las que trabajaban en un videojuego. Igualmente 100 no se comparan a hoy en día.
El Monster Hunter World, por poner un ejemplo, lo crearon 500 personas. El Final Fantasy VII de Play 1 fueron entre 100 y 150, pero el remake de 2020 fueron nada más y nada menos que 2.535 personas. Pero ¿por qué si hoy en día trabajan más personas en el desarrollo de un juego tardan mucho más en sacarlos? No voy a hablar de eso porque si no el vídeo sería muy extenso, pero solamente fíjate en los gráficos y lo que se puede hacer hoy en día en cualquier juego AAA. Así que si una parte o un juego se retrasa en salir, no os enfadéis, sed pacientes y esperar y apoyar el producto. Yo siempre os recomiendo que si os gusta una saga, lo compréis directamente en la tienda de la compañía día 1, si la tienen, para que la mayor parte de las ganancias les vayan a ellos. Yo es lo que hago y os animo a hacer lo mismo, y nadie me está pagando a mí por decir esto, que conste, pero es mi forma de pensar. Si de verdad te gusta algo y puedes apoyar directamente a la persona, hazlo para que sigan creando lo que más te gusta y puedan seguir dándote más experiencias, cada vez más increíbles y mejores. Y prefiero que sean ellos quienes sean los que se quedan con las ganancias en vez de empresas de terceros como Game, que estos no se merecen nada. Dicho y dejando clara esta explicación y aclaración, continuemos. ¿Cuándo saldrán a la venta estos nuevos juegos? No tengo ni idea, a mediados del año que viene. Tenemos a muy poca gente y el tiempo se nos echa encima. Seguramente saldrá después de Navidades. Primero tenemos que estar satisfechos con los juegos. Jeremy, su hermano, y yo nos parecíamos los críos en una tienda de golosinas. Con todas estas nuevas ideas. Hemos creado demasiados equipos con demasiado poco personal. Ahora vamos con más cuidado. ¿A qué juego has estado jugando? The Gateway tiene momentos verdaderamente brillantes. Me gustó más Sly Raycon que Ratchet & Clank. El Señor de los Anillos fue espectacular. Tenéis mucho material para que los critiquéis. Es corto y repetitivo, pero es un auténtico juego de aprender y jugar. Creo que los juegos de hoy en día han perdido eso. Hoy en día, en 2025, creo que sacas un juego así y no vendes nada. ¿Tienes planes para modos online? Sí, y muchos. Si pudimos pulir las asperezas con Sony, podría ser relevante para los nuevos Nightfall y Fighting Force, pero sigue siendo difícil obtener respuestas lógicas por parte de Sony. La semana pasada nos dieron más noticias e ideas nuevas. Tenemos un par de juegos en el grupo. Eidos que están siendo creados para el modo online, Time Splitters 2, ¿qué géneros? Bueno, adivina, en core, no Eidos. No estamos muy seguros sobre todo esto del online. Play 3, tengo muchas más cosas que decir al respecto, pero por ahora no puedo hablar. Creo que de toda la filosofía de Sony. Bueno, estuve hablando con Ken Kutaragi y todo giraba en torno al online. Online. Y era como, uff, no queríamos estar involucrados en eso. Queremos estar en otra parte. Todo el mundo estaba pendiente de los Estados Unidos, antes de que Inglaterra haga el lanzamiento en primavera. Todavía no está muy claro desde la perspectiva del desarrollador, quiero decir. Están a punto de anunciar pactos con ciertas empresas, que se convertirán en proveedores de servicios de Internet. ¿Cuándo aparecerá el siguiente Tomb Raider? Ya hemos empezado, de alguna manera. Lo que no sé es cuándo acabaremos. Es una cuestión de recursos gráficos. Creo que a mucha gente le gustaría ver a Tomb Raider en noviembre, como era la intención, así que es potencialmente posible que salgan los juegos en un mismo año. Podríamos conseguirlo lógicamente hablando, pero no es una decisión que debamos tomar nosotros. ¿Alguna idea de cómo se llamará el próximo juego? Pues no, pero el título de El Ángel de la Oscuridad no me gustó. ¿Pero por qué no le gustó? Pero si encaja a la perfección con el juego, la ambientación y todo. No sé qué título quería ponerle entonces. Y ahora que ya hemos hablado sobre la entrevista que ha sido muy interesante, sobre lo que tenían pensado los desarrolladores, vamos a hablar de las betas del juego, que son muy interesantes a cómo cambió el juego. Gueto de París de noche. A continuación vais a ver un vídeo muy corto de la beta de las callejuelas de París, en plena noche. Siento la mala calidad, pero es que esto es de hace años. Pero al menos se puede ver bastante bien lo que nos interesa, donde podemos ver una luz encendida enfrente de la tienda de empeños de René, además que no están las vallas que se ven al lado de la tienda de René en la versión final, el Serpent Rouge,
Con las luces encendidas tanto las letras como las ventanas, halláis que ha cambiado de lugar. Las farolas también tienen luz como podemos ver en la beta, por lo que ahora tiene más sentido que hubiera farolas, ya que iba a haber una sección del gueto de noche. Y más al frente vemos el camión que está en la versión final, pero aquí en la beta no está. Por lo que tengo dos teorías. O iba a haber un sistema de día y noche como en los Dragon Quest, cosa que dudo e incluso descarto totalmente dicha posibilidad, debido a la naturaleza de los niveles del juego. O algo más factible, que sería una parte donde veríamos el gueto de París de noche, donde podríamos acceder a la otra zona del gueto, que dicha sección quedó inacabada en la versión final, y por eso la bloquearon con esa valla y ese camión mal aparcado. Sinceramente, ahora mismo no sé dónde podría ir la parte del gueto a oscuras. Tal vez habría una ruta más para acceder al escondite de Bouchard, que se conseguiría yendo por esa ruta. Desgraciadamente nunca lo sabremos. El balancín. Sí, está dura poquísimo, pero se ve algo muy interesante, que sería que para entrar en la cámara de las estaciones, en vez de hacer ese circuito contra el reloj, tendrías que columpiarte de una bandera para acto seguido saltar sobre una estatua y del impulso tirarla, lo que destruiría la pared de detrás. A mí me mola más, es cortito pero intenso. Las cámaras de las estaciones en una sola. Esto es una demostración de varios vídeos donde se ven ya cosas muy distintas. Vosotros lo vais a tener ordenado y lo podréis comprender mejor. Yo tuve que darle algunas vueltas para ver el orden correcto, ya que no hay ningún vídeo completo. En primer lugar, la sala central de la cámara de las estaciones, el centro, en donde están los botones para abrir las puertas y de donde saldrían los pilares para escalar la sala, pues no existen. En su lugar, el centro está totalmente inundado y, sorpresa, sorpresa, esa zona es lo que sería la cámara de Neptuno. Siguiendo por esa zona se llega al puente de la tumba de los antepasados por una de las puertas. Dicha zona, el fondo, se ve de color azul, lo que se puede deducir que está inundado. Según se ve en la beta, ambas puertas están abiertas, por lo que habría que saltar y continuar por la puerta de enfrente, lo que llevaría a lo que sería la cámara de... Menudo cambio. Todas y cada una de las pruebas de la cámara de las estaciones y la tumba de los antepasados era un único nivel, lo cual es algo que me sorprendió bastante cuando lo vi por primera vez, por lo que me intriga y mucho saber cómo iba a ser en un principio. Por cierto, quiero daros un mensaje, y es que si por algún casual un fin de semana no he podido subir vídeo, es porque no he tenido tiempo material, porque estoy haciendo un vídeo largo del que es mejor esperar una semana para que salga perfectamente editado. He estado buscando bastante información para que quede bien, o me he pasado bastante tiempo editándolo. Así que por favor, si una semana no sale un vídeo, es por eso. Llevo desde que abrí el canal cumpliendo a rajatabla todas las semanas excepto 3 o 4, porque necesitaba un descanso. Tened en cuenta, en este canal todo lo hago yo, el guión, buscar información, editar, y muchas veces he estado hasta más de las 5 de la mañana trabajando de gratis. Sí, de gratis, porque yo no recibo nada. Por lo que si de verdad quieres apoyarme, has visto el vídeo y te gusta, suscríbete, dale like y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.